Otra semana negativa para las acciones globales. Las acciones estadounidenses entran en zona de mercado bajista. La inflación está empezando a afectar el consumo en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés en un 0,75% por primera vez en los últimos 28 años. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera para esta semana con los datos de los PMI de manufactura y servicios tanto de Estados Unidos como de Europa. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Continúa la hemorragia en las acciones globales. Las acciones estadounidenses registran su peor semana desde marzo del 2020, cuando empezó la pandemia. El Dow Jones se acerca a zona de mercado bajista en los 29.831 puntos y llega a la media móvil exponencial de 200 semanas. El S&P 500 también cae en zona de mercado bajista por debajo de los 3.850 puntos y también visita la media móvil exponencial de 200 semanas. El Nasdaq cae a los 11.000 puntos y se mantiene por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas. El Nasdaq ya lleva varios meses en zona de mercado bajista. El dólar regresa al alza en medio de alta volatilidad y gana terreno frente a sus principales contrapartes. Las divisas de mercados emergentes también se debilitan frente al billete verde. Las acciones estadounidenses y europeas completan 3 semanas consecutivas cayendo. El CAC 40 de Francia fue el que más cayó en Europa, con una pérdida semanal del 4,92%. El FTSE 100 de Reino Unido cae a los 7.000 puntos con el comunicado del Banco de Inglaterra. El IBEX 35 de España fue el que menos cayó en la región durante la semana pasada, con una pérdida semanal del 2,92%. Las ventas minoristas en Estados Unidos salieron muy por debajo de lo esperado. Se esperaba un aumento del 0,1%, pero en realidad lo que hubo fue una reducción del 0,3% en las ventas minoristas estadounidenses. Las ventas minoristas base, que excluyen lo que son coches y gasolina, subieron un 0,5% cuando se esperaba un aumento del 0,7%. Este dato también salió por debajo de lo esperado. El alza de los precios está empezando a afectar el consumo en Estados Unidos. El dato de inflación de la semana antepasada aparentemente asustó a la Reserva Federal, y es por eso que el Banco Central estadounidense subió los tipos de interés en un 0,75% por primera vez en los últimos 28 años. El próximo aumento de tipos de interés en Estados Unidos también podría ser del 0,75% para el próximo mes. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, está dispuesto a bajar la inflación al 2% como sea necesario. Sin embargo, posiblemente se demore 2 años para que la inflación en Estados Unidos baje otra vez al 2%. Jerome Powell también dijo que los aumentos de tipos de interés del 0,75% posiblemente no sea algo común a futuro. El Banco Nacional de Suiza también subió los tipos de interés durante la semana pasada en un 0,50% por encima de lo esperado. Y el Banco de Japón fue el único que se mantuvo con los tipos de interés intactos durante la semana pasada. Para el lunes de esta semana tenemos el índice de precios al productor de Alemania, el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y las actas del Banco de la Reserva de Australia. Para el martes tenemos la cuenta corriente de la eurozona, las ventas minoristas de Canadá, las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos y las actas del Banco de Japón. El miércoles tenemos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de Reino Unido, un dato de inflación también bastante importante para esta semana, así como el índice de precios al consumidor de Canadá. También tenemos la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, frente al Congreso de Estados Unidos, la confianza del consumidor de la eurozona, el PMI manufacturero y de servicios de Australia y el PMI manufacturero de Japón. Para este jueves va a ser bastante importante, ya que tenemos el PMI manufacturero y de servicios de Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. También tenemos los inventarios de crudo y las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. Finalmente, para el viernes tenemos las ventas minoristas de Reino Unido, un dato también bastante importante, el clima empresarial del IFO de Alemania, las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos,
el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación actualizados de la Universidad de Michigan. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se comportaron durante la semana pasada. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones rompe por debajo de los 29.831 puntos. Sin embargo, se consolida alrededor de los 30.000 puntos. De regresar otra vez por debajo de los 29.800 puntos, el Dow Jones estaría entrando en zona de mercado bajista. Sobre el gráfico semanal del Dow Jones vemos que el índice cae exactamente hasta la media móvil exponencial de 200 semanas y es posible que encuentre un soporte en ese nivel. De aquí podría rebotar hacia arriba y de rebotar al alza es posible que la zona de los 32.000 puntos actúe como resistencia para el Dow Jones. El S&P 500 cayó hasta los 3.642 puntos donde encuentra algo de soporte y sobre el gráfico semanal vemos que es ahí donde está la media móvil exponencial de 200 semanas. Al igual que el Dow Jones es posible que esa media móvil actúe como soporte y el S&P 500 podría rebotar de aquí hacia arriba. De rebotar al alza es posible que los 3.900 puntos actúen como resistencia junto con la zona de los 4.000 puntos para el S&P 500. El Nasdaq cae hasta los 11.000 puntos y sobre el gráfico semanal vemos que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas. De regresar por encima de esa media móvil exponencial de 200 semanas, la zona de los 12.000 puntos podría actuar como resistencia para el Nasdaq. Sin embargo, en los tres índices estadounidenses todavía se mantiene esa tendencia bajista a medio plazo y es posible que continúen cayendo si los datos de manufactura de esta semana llegan a decepcionar a los inversores. El FTSE 100 de Reino Unido cayó hasta los 7.000 puntos, vemos que rompió por debajo de la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días. Sobre el gráfico semanal vemos que también está intentando romper por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas en los 7.059 puntos. Sin embargo, todavía podría dejar una falsa ruptura por debajo de esa media móvil y podría intentar regresar hacia arriba. Hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 semanas podría actuar como resistencia para el FTSE 100 en caso de un retroceso alcista. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos que el índice sube hasta el 105.50 de donde retrocede hacia abajo, pero durante el viernes intenta regresar otra vez al alza. Sobre el gráfico semanal vemos que la vela semanal de la semana pasada está en forma de doji con sombras largas hacia arriba y hacia abajo. Esto es señal de alta volatilidad en medio de mucha indecisión. Por lo tanto, para esta semana es posible que el índice del dólar salga en cualquier dirección, pero como está sobreextendido hacia arriba, podría intentar corregir a la baja un poco más. Sin embargo, si se mantienen las expectativas de inflación al alza, el índice del dólar incluso podría intentar romper por encima de este máximo en el 105.50. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.